Hay prisas para contestar al WhatsApp y al Twitter, hay prisa para llegar a todas partes, hay prisas para hacer 1000 cosas al día y al final con tanta prisa no hay tiempo, no para pensar ni para reflexionar. En la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, el pensamiento crítico y la filosofía casi han desaparecido. No los encontramos en las aulas, no lo encontramos en la calle y apenas hay espacios que los fomenten. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía, así que vamos a intentar buscarlo. Y lo hacemos porque, tal como dice la UNESCO, la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y también es capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia. Así de que todo ello vamos a hablar esta mañana con Juan Manuel Aragüés. Es profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza y ya nos acompaña aquí en el plato de Buenos Días junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días, como siempre también. Muy buenos días a todos ustedes. Y también pondremos sobre la mesa otros términos e intentaremos buscar la relación que puede llegar a existir entre la ética, la moral, la política o incluso la corrupción. Nuestro invitado, Juan Manuel Aragüés, es también jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza y coordina un coloquio internacional que comienza hoy mismo en la capital aragonesa sobre la cuestión de la diferencia. Juan Manuel Aragüés, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Es complicado hablar de filosofía en un foro como es la televisión? Pues sí, porque vuestros tiempos son muy justos, muy exactos y desarrollar un pensamiento un poquito hilado pues cuesta, pero lo intentaremos. Bueno, pues a grandes preguntas, grandes respuestas que esperamos y que sean también un poco entendibles para todo el mundo. Hay un latinajo que dice primum vivere deinde filosofare, traducido, primero vivir, luego filosofar. Son malos tiempos no para la lírica, sino para la filosofía, cuando la gente está más pendiente de vivir el día a día que de relajarse y empezar a pensar. Pues fíjate, yo diría que no, que precisamente cuando la gente ve la crudeza de la realidad necesita reflexionar sobre esa realidad. Y yo voy a un dato y es el hecho de que la especialidad de filosofía en la Universidad de Zaragoza lleva poco tiempo, pero lo que estamos viendo es que contra lo que pudiera pensarse estamos creciendo en matrícula constantemente. Yo creo que hay una demanda de la gente de entender lo que está sucediendo, de entender este mundo tan complejo y por eso alguna gente vuelve la mirada hacia la filosofía. Y eso enseña la filosofía, porque la primera pregunta tendría que haber sido ¿qué es la filosofía? Bueno, como no tenemos tres años para explicarlo, sí, la filosofía, una de las cuestiones que se puede entender que hace es intentar explicarnos el mundo, pero no desde las obviedades, sino buscando lo que hay detrás de la realidad, qué explica lo que sucede. Y claro, cuando estamos viviendo un mundo con tal nivel de acontecimientos que nos afectan en nuestro día a día, la filosofía es una herramienta pues, para entender la comunicación, para entender los procesos, para entender la política y, por lo tanto, una herramienta fundamental que, desgraciadamente, nuestra sociedad no aprovecha demasiado. Pero cuando hablamos de filosofía en un porcentaje muy alto, hablamos de cosas intangibles, ¿no?, que no se pueden tocar en un mundo muy material. Pero esa es una visión de la filosofía quizá demasiado clásica, demasiado que arrastra inercias del pasado. La filosofía precisamente lo que intenta es zambullirse en la realidad, comprenderla y algunos incluso pensamos que tiene que ser una herramienta para poder intervenir sobre esa realidad a través de la política y transformarla. Ha hablado de política. Claro. ¿Qué relación existe entre la filosofía y la política? Pues no se puede hacer política sin un análisis riguroso de la sociedad. Entonces la filosofía históricamente, desde sus orígenes, desde los orígenes griegos, ha habido una vinculación muy estrecha entre los filósofos y la política. Todos los filósofos griegos fueron al mismo tiempo políticos, desde los presocráticos hasta Aristóteles, pasando por Platón, tuvieron una intervención política. Lo que pasa es que posteriormente se ha intentado desvincular filosofía y política. ¿Eso por qué? ¿Ha sido también un intento motivado por alguna razón? Bueno, pues precisamente porque hay una mirada crítica por parte de la filosofía y desde el poder las miradas críticas son siempre incómodas. Bueno, en el mundo antiguo al que hacía referencia los filósofos clásicos decían que la política se basa en la moral. ¿Eso ha cambiado mucho o no? Bueno, son dos disciplinas
que no deberían separarse. Desgraciadamente, lo que vemos es que en nuestra sociedad ética y política profesional suelen estar bastante separadas. Pero precisamente en Grecia se entendía que ética y política iban juntas porque los filósofos eran fundamentalmente ciudadanos que reflexionaban y que intervenían sobre su contexto de ciudad, ¿no? Claro, yo le he preguntado por la moral y me ha respondido por la ética. ¿Qué es la ética y qué es la moral? A lo mejor también confundimos esos términos, ¿no? Hombre, yo creo que para los espectadores podemos decir que son lo mismo. Luego, técnicamente, sí que podemos hacer una distinción. La moral tiende a ser un discurso más asentado, mientras que la ética está más atenta a los cambios sociales y a mantener una perspectiva quizá más crítica. La moral también es un arma ideológica, un arma política. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La actuación política de un sujeto está íntimamente vinculada con cuál sea su posición ética, su posición moral. Bueno, y empieza en Zaragoza un encuentro internacional, un coloquio internacional que va a hablar sobre la diferencia. ¿En qué se diferencia? ¿O qué diferencias hay entre un corrupto y el resto de la sociedad en caso de que lo hayas? Porque también hay corrientes que señalan que forma parte sustancial del ser humano, ¿no? La corrupción. Yo no soy tan pesimista. Yo no creo que los seres humanos seamos corruptos por naturaleza, ni mucho menos. Sí que es cierto que vivimos tiempos, en los que la aparición constante de escándalos pues, apunta en esta dirección, pero también, si lo miramos de una manera optimista, yo creo que todos conocemos a gente tremendamente honesta que vive su vida con decencia. La filosofía, yo creo que algunos filósofos lo que han intentado poner de manifiesto es que los seres humanos no somos bloques compactos y hechos de una única pieza, ¿no? Por ejemplo, Kant decía algo muy interesante, decía que los seres humanos tenemos una tendencia, decía la insociable sociabilidad del ser humano, es decir, por un lado tenemos tendencia a la sociabilidad y por otro lado al aislamiento, es decir, describe al ser humano como un ser contradictorio, que yo creo que eso es un elemento tremendamente real, que vivimos en la contradicción, ¿no? Y otro filósofo que también me parece tremendamente interesante, como es Marx, apunta que los seres humanos somos fruto de nuestra circunstancia, de nuestro entorno, de aquello con lo que nos relacionamos, de nuestras relaciones sociales, dice él. Entonces, claro, como cada uno de nosotros tenemos relaciones sociales diferentes, vivimos en culturas diferentes, en sociedades diferentes, es difícil hablar de una naturaleza humana común. Pero volviendo a lo que decías, yo desde luego no entiendo que el ser humano sea corrupto por naturaleza, ni mucho menos. Bueno, hay datos además sobre la mesa, ¿no? Porque preguntados por la posibilidad de incurrir en corrupción, en España más del 75% de la población contestaba afirmativamente, mientras que en otros estados, como los estados nórdicos, únicamente era el 15% aquellas personas que respondían que incurrirían en corrupción en caso de tener esa posibilidad. ¿Esto a qué responde? ¿A que el suelo moral es un suelo moral frágil? Hombre, eso lo que nos pone en manifiesto es que los seres humanos no somos iguales, ¿no? Que depende en el contexto en el que hemos crecido y en el que hemos nacido. Yo creo que España tiene una desgraciada historia muy poco democrática, en la que ha sido difícil construir ciudadanía. Los 40 años de dictadura pues hicieron mucho daño en esa dirección, y desde esa perspectiva somos una sociedad joven, ¿no? Que no está acostumbrada a los mecanismos de debate, a los mecanismos de intervención. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Sociedades en las que la participación ciudadana en las instituciones viene de largo, sociedades en las que los individuos se sienten implicados en el desarrollo social, los niveles de corrupción son más bajos que aquellas en los que ha habido experiencias de carácter autoritario, como es nuestro caso. Claro, para cambiar de política se tiene que producir paralelamente o previamente un cambio social, por lo que dice, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que lo estamos viendo incluso en nuestros días, ¿no? Como los movimientos sociales que estamos viendo en la actualidad lo que están significando es que gente que ya se da cuenta de que es preciso cambiar de sociedad se moviliza para que eso suceda. Entonces sí, efectivamente hay una vinculación muy estrecha entre lo que es el deseo de construir algo nuevo y los movimientos políticos y sociales que quieren conseguirlo. Claro, en esta charla que estamos manteniendo da la sensación de que la filosofía tiene una relación muy estrecha con la sociología, ¿no? Que en el fondo son dos mundos en parte paralelos, por lo menos en determinados análisis.
la sociología, con la política, con la ciencia. Es que la filosofía es un saber, es un discurso que se nutre de todo. He dicho al principio que la filosofía reflexiona sobre la realidad, pero la realidad no solamente es lo que acontece socialmente, sino los discursos que se producen sobre la sociedad. La sociología, el derecho, la filosofía, la sociología, ¿no? Entonces, la filosofía lo que hace es tener una mirada de sobrevuelo que intenta ver todo lo que acontece en el ámbito de la acción y en el ámbito del pensamiento y responder a esas realidades, pues construyendo un discurso que intente relacionar todo lo existente. Los ejemplos seguramente son muy clarificadores. ¿Qué ejemplo me podía poner de esos análisis, ¿no? de visión global de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando? Bueno, pues no sé, yo creo que... Más allá de los grandes filósofos, ¿no? Que tampoco sé muy bien las tendencias que en estos momentos puede haber dentro del mundo de la filosofía. Pues no sé, a un economista se le va a pedir por ejemplo, pues que los modelos que plantees tengan efectividad, sean rentables, produzcan beneficios. Pero una reflexión filosófica sobre la economía lo que nos debería llevar es a pensar si el tipo de economía en el que estamos viviendo es un tipo de economía útil para desarrollar las potencialidades humanas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de niveles. Hay determinados discursos que van a lo práctico y a lo inmediato, y la filosofía quiere ir un poco más allá, tener una reflexión global. La filosofía que, como decía en esa definición la UNESCO, estimula el pensamiento crítico. ¿Estamos carentes de pensamiento crítico en la sociedad hoy? Absolutamente, absolutamente. Y eso enlaza con el drama de la erosión de la presencia de la filosofía en las enseñanzas medias que se propugna desde el gobierno y desde el ministerio, ¿no? Falta pensamiento crítico porque la crítica es fundamental simplemente para que una sociedad avance. Si desarrollamos discursos planos, discursos acríticos, eso no estimula siquiera al interlocutor para plantear nuevas posibilidades. La crítica siempre es fundamental como un instrumento para avanzar, para señalar los defectos y para que como sociedades o como individuos seamos capaces de crear cosas mejores de las que tenemos. Y para la filosofía hace falta tiempo, lo comentábamos al principio, que corremos mucho, que estamos muy metidos en las nuevas tecnologías, pero a lo mejor tenemos poco tiempo, ¿no?, para tener esa visión global general y plantearnos algo más sobre nuestro día a día. Bueno, sí, para la filosofía hace falta tiempo. Pero me imagino que como para cualquier otra disciplina, bien sea científica o humanística. Claro, los estudios muestran que los seres humanos dedicamos muchas horas a ver la televisión o muchas horas al móvil. Bueno, pues parte de esas horas se pueden utilizar para reflexionar, lo cual no quiere decir que no se pueda reflexionar viendo la televisión o utilizando el móvil, ¿eh? Simplemente... De hecho, me imagino que también habrá filosofía, o la filosofía puede reflexionar sobre los medios de comunicación y sobre las nuevas tecnologías y la forma de relacionarnos, ¿no?, los humanos. Sin ninguna duda, hay unas reflexiones muy serias sobre esas cuestiones, viendo cómo las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, influyen en el tipo de sujetos que tenemos en la actualidad. Cómo la manera de comportarse, la manera de actuar de los individuos tiene mucho que ver con ese entorno tecnológico en el que nos desenvolvemos. ¿Y vamos a mejor o a peor? ¿Cuál es la tendencia? Pues es difícil decir eso, ¿no? Si vamos a los datos fríos y objetivos de lo económico, pues desgraciadamente estamos en sociedades en las que las generaciones futuras van a vivir situaciones más complejas que las que hemos vivido las generaciones anteriores. Desde una perspectiva ética y moral eso es difícil también de apreciar o de calibrar, ¿no? Porque hay elementos en que nuestras sociedades han avanzado. Yo creo que en el reconocimiento de ciertos derechos hemos avanzado muchísimo, pero sin embargo también estamos construyendo un planeta en el que las desigualdades son cada vez más evidentes. La crueldad es terrible, ¿no? Ver a veces los informativos, viendo lo que está sucediendo en Siria, por ejemplo, pues te hace un poco decaer en la confianza en el ser humano. Pero yo volvería a lo que decía hace un rato, ¿no? El carácter contradictorio tanto de los individuos como de las sociedades. En algunas cosas estamos mejorando y en otras, desgraciadamente, estamos empeorando. Y en las aulas, por lo que decía, falta ese aleccionar en el pensamiento crítico, porque la filosofía,
como señalaba, está perdiendo peso en el diseño curricular, ¿no?, de los planes de estudio. Sí, sí, incluso yo diría que absolutamente sorprendente, ¿no?, que en una sociedad como la nuestra, en la que la corrupción tiene una presencia tan habitual y desgraciada en la vida cotidiana, luego haya un gobierno que se permita el lujo de erosionar, por ejemplo, una asignatura como ética. Si algo le falta a esta sociedad es ética. Es un conocimiento de los valores, es un conocimiento de la moral. De números está demostrado que sabemos bastante, manejarnos con los números, pero desgraciadamente cuando se trata de presentar valores y de una relación con la sociedad que vaya más allá del beneficio, pues esta sociedad tiene bastantes déficits. Por eso resulta absolutamente escandaloso que desde el Ministerio de Educación pues haya el ataque que se está produciendo contra la filosofía y contra la ética. Me imagino que además, hablando de moral, desmoralizador, ¿no? Pues sí, porque cuando ves los ojos de... Yo he estado muchos años en secundaria, cosa que me parece magnífica porque es un ambiente que a mí me parece maravilloso. Cuando ves los ojos de tus alumnos y alumnas, cuando les reflexionas sobre determinadas cosas y los ves brillar, como diciendo, efectivamente, por ahí van las cosas, es una sensación tremendamente grata. La filosofía y la ética, como parte de la filosofía, son herramientas fundamentales para construir ciudadanía. Son herramientas fundamentales para que nuestros hijos e hijas puedan crecer de una manera crítica y tengan una visión de la realidad más allá de exclusivamente lo material. Y por eso resulta tremendamente desmoralizador el que no se reconozca la necesidad de este tipo de disciplinas. Juan Manuel Aragüés, después de esta charla aquí en este plato de televisión, se va a un coloquio internacional, ¿no?, que ha organizado la Universidad de Zaragoza junto con otras universidades europeas para hablar de un aspecto de la filosofía del que empezó a hablarse mucho a partir de los 60, como es la diferencia. La cuestión de la diferencia, efectivamente. La diferencia, que es también desigualdad, ¿o no? Antes hablaba de la desigualdad, yo no sé hasta qué punto... Sí, pero no entendía de manera peyorativa la desigualdad, sino en el sentido de que somos desiguales, somos sujetos que con intereses, con deseos, con formaciones, con orígenes diferentes, pero que a pesar de esos orígenes, deseos y formaciones diferentes, quizá podamos buscar elementos de encuentro para construir sociedades más libres, sociedades más democráticas y sociedades más justas. Un coloquio multidisciplinar, no solo filósofos, sino también lingüistas y todos aquellos colectivos que pueden decir algo en esta reflexión de la diferencia. Yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de cine, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de ética, vamos a hablar de política, vamos a hablar de muchísimas cosas. Entonces yo invito a la audiencia a que se pasen por la Biblioteca María Moliner a acompañarnos desde hoy hasta el sábado. Juan Manuel Aragüés, sacaremos más ratos, más tiempo también para seguir reflexionando y para saber de qué nos puede servir en el día a día la filosofía. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Ustedes no se vayan porque enseguida vamos a seguir reflexionando sobre otros aspectos, a lo mejor con más prisa, sobre la actualidad del día. Antes recordamos que fue noticia hace años con nuestras efemérides.